Hola amigos de la oscuridad y bienvenidos una semana más a nuestro gabinete del claroscuro. Entre 1981 y 1982, los cuerpos sin vida de una serie de mujeres desaparecidas aparecieron en diferentes lugares del estado de Illinois, en Estados Unidos. Todo apuntaba que habían sido asesinadas durante rituales satánicos. Hoy os voy a contar la historia de la desaparición de estas mujeres y por lo tanto de sus asesinos. Hoy vamos a hablar de la Chicago Ripper Crew. Es 29 de marzo de 2019 y un hombre abandona el lugar donde había estado residiendo durante los últimos 40 años. Este hombre es Thomas Kokrolice, que acaba de ser liberado de la cárcel tras cumplir más o menos la mitad de su condena de 70 años por un asesinato en primer grado. Pero él no había sido el único condenado por los crímenes de los que se le acusaba. Su hermano Andrew había muerto bajo la letal aguja del Estado que le había sido adjudicada tras haber sido condenado a muerte el 17 de marzo de 1999. Su amigo Edward Spritzer había sido más afortunado. Él también había sido condenado a muerte, pero su condena había sido conmutada por cadena perpetua en el último minuto gracias a George Ryan, que estaba a punto de dejar su cargo como gobernador de Illinois en 2003. Pero este grupo tenía una cuarta pata, la más importante, y esta era Robin Getcht, el cerebro y cabecilla de un grupo que sembró el terror entre las mujeres de Illinois entre 1981 y 1982 y que se denominó la Ripper Crew. Se cree que el grupo liderado por Getcht en total asesinó a 18 mujeres, de las cuales la primera fue la joven de 28 años Linda Sutton. Linda fue secuestrada el 23 de mayo de 1981 en los alrededores del motel Brer Rabbit de Chicago, que era un lugar de reunión habitual para las trabajadoras del sexo de la zona. Su cuerpo fue encontrado 10 días más tarde en un campo de Villa Park adyacente al hotel Rip Van Winkle y mostraba signos de haber sido mutilado. En este momento era la única víctima que se había cobrado la Ripper Crew y la policía no tenía ningún tipo de sospecha, no tenía ningún motivo para pensar que esto iba a ser una serie de asesinatos. Y de hecho tardó bastante en aparecer un nuevo cuerpo. Casi un año después de la desaparición de Linda Sutton, desaparecería Lorraine Borowski cuando iba camino del trabajo para abrir su oficina en la agencia inmobiliaria de Elmhurst, donde sus colegas encontraron sus objetos de valor, su bolso, sus zapatos, dispersos alrededor de la entrada del local. Al parecer, el grupo se le acercó en una furgoneta de color rojo anaranjado y le ofrecieron a Lorraine llevarla a donde fuera que se dirigiese. Ella se negó, y en ese momento es cuando dos de los ocupantes de la furgoneta saltaron a la calle y arrastraron a Lorraine dentro de la furgoneta. Entonces, se llevaron a la chica a una habitación de hotel donde la violaron repetidamente en grupo, la torturaron y le pegaron. Luego, ataron un alambre alrededor del pecho de la joven y apretaron hasta que éste se separó del cuerpo y cayó al suelo. Entonces, Getcht, el líder del grupo, eyaculó sobre el pecho amputado para luego acabar con la vida de Lorraine con un hacha. Estos detalles, sin embargo, los sabemos por una confesión que realizó uno de los miembros, Spritzer, cuando fue detenido. Porque el cuerpo de Lorraine, que fue encontrado en un cementerio al sur de Villa Park, donde había sido encontrado el de Linda, mostraba grandes signos de descomposición y la causa de la muerte no pudo ser determinada cuando se encontró el cuerpo. Poco más de 2 semanas más tarde, la joven Shui Mack fue secuestrada en Hanover Park, que era una localidad al noroeste de Villa Park en el condado de Cook. Shui había salido a cenar con su hermano, pero habían tenido una discusión. Ella dejó el restaurante y se fue andando a un lugar donde iba a ser recogida por otro familiar, ya que ella había llegado a esta zona con su hermano en su coche. Pero tuvo la mala suerte de que mientras esperaba a que su familiar viniese a recogerla, la Ripper Crew la encontrase primero. En este caso se llevaron a la chica a una zona aislada donde la violaron en grupo. Esta vez, sin embargo, su modus operandi iba a ser un poco diferente. Amputaron los dos cuerpos de la joven para luego cortar su cuerpo en trozos pequeños y enterrarlo en un hoyo. Su cuerpo sería encontrado 4 meses más tarde, el 30 de septiembre, en la localidad de Barrington. Pasarían 2 semanas otra vez hasta que volviesen a atacar. Esta vez iba a ser un 13 de junio y la víctima iba a ser la joven Angel York. A ella también la forzaron a entrar en la furgoneta donde la esposaron y se dispusieron, como siempre, a cortar uno de sus pechos. Pero ella pudo contarlo. Tras la amputación, al parecer la arrojaron del coche en marcha esperando posiblemente que no sobreviviese la caída. Pero sobrevivió. Consiguió dar datos suficientes para elaborar retratos robot de las personas que se encontraban en la furgoneta
y también pudo describir la furgoneta a grandes rasgos. Sin embargo, la falta de precisión y de más pistas en la investigación no permitieron en este momento hacer que se apuntase a nadie. Tras haber sobrevivido Angel York al ataque de la Reaper Crew y haber sobrevivido también a haber sido arrojada de un coche en marcha, parece que el grupo no se sentía demasiado seguro y esperaron un poco más de lo que venía siendo común para ellos para buscar una nueva víctima. Esperaron aproximadamente 2 meses y el 28 de agosto se encontró el cuerpo sin vida de Sandra Delaware a la orilla del río Chicago. Mostraba signos de haber sido estrangulada y de haber sido apuñalada, y como en los casos anteriores, uno de sus pechos también estaba separado de su cuerpo. La misma suerte, por desgracia, correría a Rose Davis, cuyo cuerpo fue encontrado en un callejón el 8 de septiembre con idénticos signos de violencia. Volverían a pasar semanas hasta que la policía volviese a tener noticias de la Chicago Reaper Crew. En realidad pasó más o menos un mes, pero esta vez la policía no iba a encontrar un cuerpo sin vida, sino iba a encontrar el cuerpo herido, magullado, pero vivo, de Beverly Washington. La encontraron en muy mal estado al lado de la vía del tren el 6 de diciembre de 1982. A ella también le habían cortado el pecho izquierdo y su pecho derecho presentaba un profundo corte, aunque no había sido amputado, como había sido el izquierdo. Igual que había hecho la otra mujer superviviente, Angel York, Beverly pudo describir a sus atacantes y pudo también dar detalles relativamente concretos de la furgoneta que conducían. Por suerte, y gracias en parte a la descripción que ella pudo dar, sería la última víctima de los destripadores de Chicago. 3 semanas después de encontrar con vida a Beverly Washington, la policía pudo detener una furgoneta que cumplía bastante bien con la descripción que la chica había dado de la furgoneta con la que había sido secuestrada. Era la furgoneta de color rojo anaranjado de Getch, pero quien la conducía era Andrew Spitzer. Al preguntarle a la policía cuál era su identidad y si esta camioneta era suya, él dijo que no, que esta camioneta era en realidad propiedad de su jefe, Robin Getch, y que él solo la estaba conduciendo. Al haber encontrado esta pista tan importante, la furgoneta, se llevaron a Andrew Spitzer al departamento de policía con ellos para interrogarlo y se fueron a detener a Robin Getch, que era el propietario de la furgoneta que tan bien encajaba en la descripción de la víctima. Con la información de la que disponía la policía, que no era mucho más que los testimonios de las víctimas, querían acusar a Getch del asalto a Beverly Washington. Pero como digo, en este punto no tenían suficientes pruebas para probar su culpabilidad y al final no pudieron hacer nada para evitar que saliese bajo fianza el día 2 de octubre. Sin embargo, la policía ya había estado investigando a Getch y parecía que podría encajar bastante bien en el perfil de la persona que ellos estaban buscando. Al investigar un poco lo que había estado haciendo Getch, su paradero, durante los días en los que estas chicas habían sido secuestradas, se dieron cuenta de que se había registrado en un motel junto con 3 amigos y que todos habían alquilado habitaciones adyacentes. El motel era el Rip and Winkle, del que ya habíamos hablado antes porque fue al lado del cual se encontró el cuerpo de Linda Sutton, la primera víctima. Se habían registrado en el hotel semanas antes de que se encontrase el cuerpo y el manager del hotel, al preguntarle, se acordaba del grupo. No recordaba haberlos visto haciendo nada ilegal o nada que no debiesen estar haciendo, pero recordaba que eran muy fiesteros, que hacían grandes fiestas en el hotel y que con frecuencia se llevaban mujeres a sus habitaciones. Pero lo más interesante de su testimonio es que él estaba seguro de que el grupo realizaba algún tipo de ritual satánico en sus habitaciones. ¿Cómo lo sabía? No tengo ni idea. A lo mejor tras las cortinas vio algún tipo de sombra o algún canto, quién sabe, pero él tenía esa impresión y no estaba muy descaminado. Robin Getch siempre se mostró bastante arrogante y bastante seguro de sí mismo, como sabiendo que nunca iban a conseguir encontrar nada que probase su culpabilidad de absolutamente nada. Pero también interrogaron a Edward Spitzer y él no estaba tan seguro de sí mismo ni era tan fuerte mentalmente, y al final acabó admitiendo tanto su culpabilidad como la de Getch en el caso. Describió cómo secuestraron, torturaron y asesinaron a Linda Sutton. Además, admitió ser el conductor de la furgoneta de Getch en un caso que no tenía que ver con los asesinatos de las chicas, sino que había tomado parte en un tiroteo en el que había resultado muerto un traficante de drogas, Rafael Torado, y uno de sus colegas había resultado herido y paralizado. Con la información que les acababa de proporcionar Spitzer, volvieron a presentarse ante Getch y él siguió negando absolutamente todo. Él no se inmutaba, tenía una actitud como que todo le daba igual, que todo le resbalaba y que aquello desde luego no iba con él. Entonces la táctica de la policía era hacerles un careo. Se llevaron a Getch
a la zona donde estaba Spritzer con otros detectives para ver si al confrontarlos de alguna manera admitía alguno de los hechos, pero esto tuvo un efecto contrario al esperado. Ante la cercana presencia de Getz y claramente asustado del individuo, Spritzer cambió de repente su versión de los hechos. Ahora apuntó a otra persona como el culpable de todo. Este sería Andrew Kokoralais, que era el novio de su hermana por aquel entonces, y dijo que Getz no había estado involucrado en nada y que nunca jamás había asesinado ni torturado a nadie. En este punto, Getz confirmó conocer a Kokoralais y les dio la dirección donde podían encontrarlo. Así que en menos que cantó un gallo, la policía estaba presentándose en la casa de los hermanos Kokoralais para interrogarlos. Allí les abrió la puerta Thomas, que con sus respuestas esquivas y poco coherentes se ganó una visita a la estación de policía para ser interrogado con más profundidad. Se le interrogó y se lo sometió a la prueba del polígrafo, que falló. Thomas Kokoralais no era un hombre muy inteligente en absoluto. Su coeficiente intelectual parece ser que no llegaba a 75 y era fácilmente sugestionable y fácil de condicionar. Así que con un poco de presión por parte de los detectives se rompió y confesó todo. Confesó que él, junto con su hermano Andrew y su amigo Edward Spritzer, solían reunirse en el piso de Robin Getz para practicar rituales satánicos. Dijo que en el piso superior de su casa había una habitación, un dormitorio que Robin Getz había preparado para ser su capilla satánica y donde realizaban todos los rituales y las torturas a las chicas. Tras secuestrarlas, se las llevaban a esta habitación donde las torturaban con cuchillos y picahielos, las violaban en grupo, practicaban una serie de actos rituales y luego las sacrificaban. El ritual que digo que realizaban consistía en cortar uno de los pechos de las chicas, por lo general el izquierdo, con un garrote que se habían preparado al que habían añadido un alambre en uno de los extremos con el cual podían simplemente cortar el pecho. Una vez mutilado el pecho de la víctima, cada uno de ellos realizaba una comunión, que consistía en coger el pecho, darle un mordisco, y cuando todos habían tomado un mordisco, lo dejaban en una de las cajas rituales de Robin Getz. Era en realidad una caja de trofeos donde en algún momento Thomas Kokoralais dice que contó 15 pechos. Les dijo también que, como ellos ya sospechaban, no todas las víctimas habían sido asesinadas en el piso de Getz, sino que algunas de ellas habían muerto en el hotel Rip Van Winkle. Por el testimonio de Thomas Kokoralais sabemos que las víctimas de las que conocemos su identidad y las que fueron encontradas no son las únicas que se cobraron los Ripper Crew. Kokoralais dijo que había contado al menos 15 pechos en la caja de trofeos, pero habló de más. Aparte de Linda Sutton, Lorraine Borowski, Shuey Mack, Angel Jock, Sandra Delaware, Rosebeck Davies y Beverly Washington, se les atribuyeron los asesinatos de al menos 11 trabajadoras del sexo que aparecieron con heridas bastante consistentes con el modus operandi del grupo, y muy probablemente fuesen también los causantes del secuestro de Cynthia Smith, que también consiguió sobrevivir y que también había dado alguna descripción vaga de ellos. Se sospecha también que hayan sido los culpables de la desaparición de Carol Pappas, que era la mujer del pitcher de los Chicago Cubs, Meat Pappas, y que desapareció sin dejar rastro el 11 de septiembre de 1982. Al final también se les atribuyó, por supuesto, la muerte de Rafael Torrado y el ataque a su compañero, porque Andrew Spritzer ya había dicho que sí, que ellos habían sido los culpables. Así que la confesión de Thomas Kokoralais fue de gran utilidad para la policía, que al acabar con él arrestó al resto de miembros de la banda bajo fianza de $1 millón. Police had been searching for the 1975 Dodge van after a woman claimed that she had been picked up by a man in the vehicle who raped and mutilated her. That led to the arrest of Gecht, Edward Spritzer, and Andy Kokoralais. Authorities say the three are suspects in more than a dozen Chicago area slayings. El apartamento de Getz, por supuesto, fue inspeccionado y allí encontraron la capilla satánica que Thomas Kokoralais había descrito y encontraron la caja de trofeos. Allí encontraron también un rifle que encajaba bastante bien con aquel que había sido utilizado durante el tiroteo del que hablábamos, con Rafael Torrado y su amigo. Las casas de los demás integrantes de la Ripper Crew también habían sido registradas, pero solo habían encontrado algo en la casa de Andrew Kokoralais que se sepa, y esto era literatura satánica. Durante las entrevistas conducidas con Kokoralais y con Spritzer, a la policía le quedó muy claro que estos temían a Robin Getz sobremanera
y que de alguna manera pensaban que este poseía algún tipo de poderes especiales. Al hablar con el entorno de Robin Gedge, se dieron cuenta de que ellos no eran los únicos que vivían con esta sensación. We knew he was a little nuts, but we didn't suspect he would do anything like this. It's not the same person that was here. Okay, it's like two different people, a Jekyll and Hyde, if you want. Se decía que sí, que Robin Gedge tenía unos supuestos poderes, que era capaz de hacerse con la voluntad de quien él quisiese y atraparlos bajo su hechizo para que hiciesen lo que él les pidiese. Alguien incluso le dijo a la policía que nunca jamás mirasen a Robin Gedge a los ojos. Al indagar un poco en su vida, se dieron cuenta de que él había sido acusado de abusar de su hermana pequeña, por lo cual se lo envió a vivir con sus abuelos. Y es en ese momento, durante la adolescencia, cuando él empieza a tener contacto con el satanismo y los rituales ocultos. En el momento de su arresto tenía 28 años y los que lo conocían lo caracterizaban como un personaje un tanto extraño. Seguramente por esta personalidad de líder que tenía y esa sensación de que tenía poderes. O quizás no solo la sensación de que tenía poderes, sino que posiblemente él mismo les hiciese creer que era así para manipularlos. Y hay un detalle bastante curioso en la biografía de Robin Gedge, que puede ser coincidencia o puede no serlo. Y esto es que en algún momento trabajó para la compañía Pedem Contractors, cuyo propietario era el infame John Wayne Gacy. De John Wayne Gacy hablaremos muy probablemente en profundidad en otro vídeo, pero en algún momento él había declarado que no había actuado solo. Dijo que había tenido un cómplice y tras el arresto de Gedge empezó a surgir la pregunta de si habría sido él este cómplice del que John Wayne Gacy hablaba. En algún momento que habló sobre su ex jefe, él dijo que el error de John Wayne Gacy había sido enterrar los cuerpos de los chicos a los que había matado bajo su casa, en lugar de deshacerse de los cuerpos o enterrarlos en otro lugar. Para él, John Wayne Gacy no había actuado mal, sino que lo había hecho mal. Eso era lo único que se le podía echar en cara, no los asesinatos. Tras las declaraciones de las víctimas supervivientes y de las admisiones de culpabilidad de los Cockroach y de Edward Spritzer, las autoridades estaban más que listas para llevar a los Chicago Ripper Crew a juicio. Robin Gedge intentó evitar el juicio por todos los medios, intentando que se le declarase incompetente para presentarse ante el jurado. Pero la evaluación psicológica a la que se lo sometió dijo que sí, que sus facultades mentales estaban perfectamente y que podía presentarse a juicio sin ningún problema. De todas maneras, este primer juicio acabó declarándose nulo y el segundo se programó para el 20 de septiembre de 1983. Se enfrentaba a cargos de intento de asesinato, asalto con desviación sexual, ataque con agravante y violencia armada. Las pruebas que la acusación tenía contra él eran en realidad bastante fuertes. Se había encontrado en su apartamento la capilla satánica y la caja de trofeos que Thomas Cockroach había dicho haber visto allí, y se describió ante el jurado el modus operandi que tanto Cockroach como Spritzer habían dicho haber llevado a cabo junto con Gedge. Gedge decidió subir al estrado y declaró que sí había tomado parte en el secuestro de Beverly Washington, pero que él nunca había matado a nadie. Incluso negó conocer a sus compinches en el momento en que se llevaron a cabo los asesinatos. Los testimonios de las víctimas supervivientes eran bastante fuertes y bastante poderosos en contra de Gedge. Habían dicho que Gedge les había obligado a cortarse sus propios pezones, pero estos testimonios no pudieron ser llevados a juicio y no había en realidad nada que probase que él había matado a nadie, por lo cual no se lo pudo juzgar por ninguno de los asesinatos. Aún así, se lo declaró culpable de todos los cargos de los que se le pudo acusar y se le condenó a 120 años de cárcel. Thomas Cockroach, por su parte, intentó que su confesión no se presentase ante el jurado, que no se admitiese durante el juicio. Y como había cooperado con la policía, se lo condenó a 70 años de cárcel por haber tomado parte en el asesinato de Lorraine Borowski, de los cuales cumpliría, como decíamos al principio de este relato, algo más de la mitad, 40 años. Su hermano Andrew Cockroach, sin embargo, fue condenado a muerte y ejecutado el 17 de marzo de 1999 por el asesinato de Lorraine Borowski. Durante el juicio intentó retractarse de lo que había declarado ante la policía. En una ocasión había señalado a Lorraine Borowski como la chica que habían dejado en el cementerio junto a Spritzer, pero con vistas al juicio empezó a presentar la teoría de que en realidad había sido coaccionado por la policía
para hacer las declaraciones que hizo. Declaró que le habían presentado tanto fotos de las escenas del crimen como que le habían contado el modus operandi de los asesinatos y que él se había limitado simplemente a asimilar esa información y a regurgitarla en su declaración. Esta nueva información que quería presentar como verdadera no fue del todo creída por el jurado ni por nadie, ya que parecía bastante extraño que todas las personas que lo habían interrogado, que habían sido al menos 8 detectives, lo hubiesen coaccionado de la misma manera para decir las mismas cosas, aparte de que contra él tenían también las declaraciones de Spritzer que lo involucraba en el asesinato. Es por esto que al final se lo condenó a muerte como se hizo. El cuarto componente de la Chicago Ripper Crew, Edward Spritzer, se declaró culpable de las muertes de Rose Davis, Sandra Delaware, Shuey Mack y de Rafael Torrado en su juicio celebrado el 2 de abril de 1984. Recibió cadena perpetua por cada uno de los asesinatos de los que se le acusaba, aparte de otras condenas menores por violación, agresión sexual con desviación, además de la que vendría cuando se celebrase el juicio por Linda Sutton, que todavía estaba a la espera. En este, el jurado lo declaró culpable de secuestro con agravante y asesinato. Es por esto que se lo condenó a muerte, pero como decíamos al principio de este vídeo, la cadena se conmutó por cadena perpetua gracias al gobernador de Illinois que dejaba el cargo en 2003. Y así acabamos esta historia como habíamos empezado, con Thomas Cockerill, el único de la Ripper Crew que vería a la luz del sol tras dejar la cárcel. Bueno, y esta es nuestra historia de hoy. ¿Qué pensáis? ¿Fue Robin Gedge una suerte de Charles Manson que conseguía manipular a la gente a su voluntad para que hiciesen todo lo que él les ordenase, para que matasen a su voluntad? ¿Que se rodeó a propósito de gente fácil de controlar y de manipular, con cocientes intelectuales bastante bajos, que pudiese utilizar como marionetas a su antojo? ¿O él en realidad también tomó parte en los asesinatos, pero fue lo suficientemente inteligente como para que no se pudiese probar? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es vuestra opinión? Y nada, muchas gracias por haberos quedado hasta el final. Si os habéis quedado hasta el final, no os olvidéis de darnos un like y de suscribiros si queréis ver más vídeos como este, y espero veros muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.